tardes a todas y a todos quienes nos están siguiendo, quienes nos van a ver en diferido. Muy buenas tardes y bienvenidos a esta, y bienvenidas desde luego a esta última mesa de este primer ciclo de el eje temático de filosofía de la religión. Me presento, soy Roberto Sánchez y esta tarde voy a estar moderando a nuestros cuatro ponentes, a nuestros excelentes y grandes ponentes que tenemos para este cierre. Cerramos esta primera parte con broche de oro. Y pues bueno, para no quitarles más tiempo a nuestros ponentes, quisiera comenzar justamente presentando a nuestro primer invitado de esta tarde. Permítanme un momento, algo está fallando en mi computadora. No sé qué es lo que está pasando y no me permite visualizar. No me permite visualizar. ¿Qué está pasando? Un momento, pero bueno. Bueno, disculpen. Tenía que pasar ahora. Bueno, me permito presentar a nuestro primer ponente. Vamos a arrancar esta mesa con el doctor Alfredo Vargas, justamente. Permítanme un momento en lo que reabro mi documento. No me permite ver no me permite ver no me permite ver la, este, ah, tengo algún problema aquí con mi computadora y no me permite acceder a la semblanza curricular, pero únicamente voy a comentar que el doctor Alfredo Vargas es profesor de la Universidad Pontificia, es actualmente rector también de la Universidad Pontificia de México. Ha colaborado en varios programas, en varias mesas junto con el Centro Gramsci y junto con otras colaboraciones, ¿no? Y bueno, el día de hoy nos presenta una ponencia titulada la fenomenología el problema de Dios en la fenomenología de la religión de Edith Stein. Así que bueno, doctor, una disculpa por la semblanza que no la pude visualizar ahorita mismo. Cuando guste, tiene 25 minutos. Adelante. Muchas gracias, Roberto, doctor Francisco Piñón, mucho gusto de verlo otra vez por acá. Bien, bueno, aquí nada más la corrección de que fui rector, pero ya ahorita ya no. Y actualmente soy simplemente profesor estable de aquí de la Facultad de Filosofía. Pues bien, la presente ponencia quiere abordar una revisión de nuestra autora de manera así amplia, la doctora Edith Stein, ¿verdad? Que nació en 1891, muere en 1942, conservando y construyendo este pensamiento a partir del análisis del problema de la empatía hasta su alcance místico, en donde el método propuesto por su maestro, el doctor Edmund Husserl, lo ha propuesto como expresión más propia del alcance de la trascendencia por medio del conocimiento humano. Aquí uno de los temas que está en debate también es ver si Husserl se interesó sobre el tema de Dios, ¿verdad? Porque muchos, incluso hay alguno que por ahí dice que es ateo y en realidad la propuesta creo que la ha esclarecido muy bien la doctora Angela Lesvelo, una doctora italiana que se ha metido en los archivos que Lucy Gelber conservó de Edmund Husserl y fue entresacando ahí algunos elementos y publicó una obra, ¿verdad? Husserl sul problema di Dio, en donde hace ver que mucho de lo no publicado iba en esta perspectiva de fundamentar el pensamiento fenomenológico en búsqueda de esa posibilidad de alcanzar el elemento trascendental, es decir, Dios. Ahorita ahondaré un poquito más en ese aspecto. Bien, la presente ponencia la he dividido en 5 partes, en donde quiero ir como en etapas. Y en la primera es el contexto que le he llamado contexto limitante. ¿Por qué? Porque el momento en que surge la fenomenología es el momento en que tanto el positivismo como el neocantismo está muy en boga y Husserl, que viene de la tradición matemática, se da cuenta que hay límites en ambas perspectivas. Por parte de los positivistas,
y de alguna manera ya los que estaban como neopositivistas, era reducir el fenómeno al aspecto meramente empírico, dejando de lado quizás muchos fenómenos que están en la conciencia humana, pero que no son posibles de medirse, pesarse, y en ese sentido, él quiere superar ese límite. Por el otro lado, en la perspectiva kantiana y neocantiana, está el límite de decir no podemos alcanzar el ámbito de lo esencial, las esencias. Y él también quiere superar ese ámbito. De ahí entonces viene el acceso al conocimiento, alejando las condiciones limitantes de los fenómenos no empíricos. En este sentido, entonces, la propuesta que va realizando, que después le llamarán método fenomenológico, no es otra cosa sino ir poniendo las posibilidades de dejar de lado aquellas condiciones que no me permiten alcanzar con certeza la esencia de las cosas. Ciertamente su propuesta se confundió con una psicología descriptiva, cosa que después en la obra de Ideas para una fenomenología pura y una filosofía fenomenológica, tratará él de superar diciendo que la psicología es una ciencia de hechos, mientras que la fenomenología es una ciencia de esencias. Bien, este es el contexto limitante que trata el mismo Husserl de poderlo superar. El inicio de la investigación sobre el problema de Dios por parte de Edith Stein se puede verificar ciertamente en su primer obra escrita, que es su tesis de doctorado, defendida en 1916 y publicada al año siguiente, 1917. Bien, hemos de decir de manera muy general, porque el tiempo así nos lo implica, que el proceso que va teniendo Edith Stein en su vida, pues ella es judía, nacida en un ambiente judío muy fuerte, su mamá sobre todo. A una cierta edad, ella como adolescente se declara atea y cuando entra a la universidad va con esa perspectiva de decirse atea. Pero en esta investigación de tesis de doctorado que ella realiza sobre el tema de la empatía, es porque su maestro Husserl había entrado en un debate que no le fue fácil salir sobre el tema del solipsismo, puesto que el análisis fenomenológico se realiza desde la conciencia y lo realiza cada individuo desde su conciencia. ¿Cómo garantizar que el otro está pensando exactamente lo mismo que yo o que estamos en un punto común de conocimiento? Él lo resolvía sobre el tema de la empatía. Edith Stein dice, a partir de aquí, yo quiero analizar lo que es el fenómeno de la empatía y poder indicar así su esencia, puesto que el maestro nada más ha hablado de la empatía, pero no ha dicho lo que ésta es. Así es que utiliza este recurso, dudoso para algunos, para superar el solipsismo, y comienza entonces a hacer un análisis de lo que viene siendo el sujeto, primeramente en su dimensión psicofísica. Desde la empatía se puede consolidar, estructurar la dimensión psicofísica del sujeto, pero esta todavía está sometida a los cambios, porque está vinculada con el fenómeno material de este mundo. Pero a partir de ahí puede acceder todavía a algo más profundo, que es el sujeto espiritual. Y en este ámbito, ahí es donde va encontrando la identidad de la persona, del yo, y la capacidad de poder acceder a otros yo similares a mí. Y desde ahí, la empatía es una forma de conocimiento que fundamenta la capacidad del sujeto espiritual en su relación de sujeto-objeto de manera intencional en su conciencia, y esto lo puede descubrir en los otros. Los otros también pueden tener ese conocimiento que yo tengo,
que puede ser originario en ellos, no originario en mí o viceversa. Y desde ahí entonces va preguntándose qué más podemos nosotros conocer, y entonces se hace una pregunta hacia la parte final de su tesis, que ¿es posible el conocimiento del sujeto puramente espiritual? Aquí es en donde ya vemos que se adentra a este ámbito de la trascendencia. Y en este ámbito de la trascendencia va preguntándose sobre cuestiones divinas, pero en parte por su condición de que ella decía que era atea, y por el otro lado, los límites que ella va descubriendo en su propia investigación, dirá que esto llega a una conclusión del non-liquid, es decir, no se puede resolver. Esto tendría que entrar en un terreno más en el ámbito religioso, y ella no está en ese momento en esa intención. Bien, punto tercero, la consolidación del acceso al ambiente trascendente. ¿Qué es lo que entonces va realizando Edith Stein? Comienza a adentrarse a las investigaciones que su maestro ha venido realizando. Ella tuvo acceso a varios de los manuscritos de Husserl porque fue su asistente en la Universidad de Friburgo, ¿verdad? Y ahí ella pudo estar manejando varias de las cosas que incluso Husserl no publicó en vida, sino hasta después fueron publicados como póstumos. Y entonces ella comienza a darse cuenta que hay un aporte por parte de la fenomenología a los fenómenos de la conciencia que garantizan la posibilidad de alcanzar la verdad del sujeto puramente espiritual. Ella comienza a darse cuenta que sí existen esas condiciones que el mismo método fenomenológico ha permitido de abrirse a esta dimensión que el empirismo había cerrado. De aquí entonces, entre los estudios que va descubriendo, y que esto lo tomo de lo investigado por Angela Alesvelo en los archivos que se encuentran en Bélgica, el alcance husserliano ante el problema de Dios es que él lo ve desde la inmanencia y trascendencia. Husserl había puesto las bases para poder, desde la inmanencia de la conciencia, en donde se da la unidad intencional entre sujeto y objeto, esa inmanencia puede fundamentar una trascendencia. Y esto Edith Stein lo intuye, lo recibe y lo quiere ir trabajando. También otro ámbito de Husserl es la monadología, es decir, el sujeto que está en sí mismo desarrollando el conocimiento, ¿sí? Y desde ahí también puede llegar a la realidad de un Dios que está neutralizado en su trascendencia, ¿verdad? Porque no es posible que el sujeto pueda ir más allá de esa forma monadológica en donde él está ensimismado, pero puede intuir esa presencia divina. Y otro ámbito que también se puede encontrar en Husserl es la experiencia originaria y la teleología. Es decir, en dónde mejor se puede encontrar el fenómeno religioso si no es desde la misma realidad de la conciencia. Ahí se experimenta a Dios. Y desde ahí se puede ir generando una reflexión posterior y lo mismo hacia dónde se va llevando. Todo esto, pues, se conoce hasta después de la muerte de Husserl, pero Edith Stein ya de alguna manera tiene algunos elementos. De aquí yo entro a esta parte que viene siendo la tercera, entre el teocentrismo tomista y el egocentrismo husserliano. Lo que ella llega a hacer en un momento dado es comenzar a comparar
ya en su pase de atea a creyente y que se convierte y se hace bautizar en la Iglesia Católica y comienza a profundizar sobre el pensamiento de la filosofía cristiana, especialmente invitada por Eric Shibara, ¿sí? Y que le presenta el modelo del cardenal John Henry Newman, que le presenta a Tomás de Aquino, y comienza a indagar sobre algunos filósofos cristianos católicos que le dan esta perspectiva de mayor apertura hacia este aspecto que ella comenzó a tener como vivencia. Los puntos de partida tanto de Husserl como de Tomás de Aquino hace un estudio comparativo entre ambos. Ahí lo que encuentra es que hay contraste, mientras que para Tomás el punto de partida es Dios en su verdad, que nos comunica a través de la revelación el conocimiento de lo que Él es y que el ser humano puede ir asumiendo y comprendiendo poco a poco a través de un razonamiento lógico y estructurado en lo que sería una teología ayudado por una filosofía. En cambio, para Husserl vendría siendo un egocentrismo, es decir, no podemos partir de algo que no nos es accesible, pero además es algo que se le ha puesto paréntesis, ¿verdad? Se le ha puesto un Ausschaltung, ¿verdad? Se le ha desconectado. Y en ese sentido, entonces, la propuesta de Husserl es partir de lo que en la conciencia yo puedo, desde mi inmanencia, abrirme a la posibilidad de pensar en ese ser puramente espiritual. Aunque hay contraste entre ambos, ella concluye que desde la verdad del ser humano se puede asumir la vivencia de la conciencia hacia la posibilidad de una afirmación ontológica, ¿sí? Cosa que en un momento dado dudaron en Husserl, ¿verdad? Porque sobre todo en su segunda obra, Ideas para una fenomenología pura, ahí pareciera ser que cae en un subjetivismo muy fuerte. Sin embargo, ya hacia la etapa final, que al parecer para algunos no es conclusiva, se abre hacia la posibilidad de una aceptación de una realidad, ¿verdad? A la cual puede constituir. El punto número 4 es Ser finito y ser eterno. Esta obra principal de Edith Stein, que ya la escribe en su momento en el que no solamente ya es cristiana católica, maestra ha sido por muchos años, sino además ahora religiosa carmelita, ahí entra en esta discusión propuesta por Heidegger sobre el tema del ser y el tiempo, en donde Heidegger había sometido al ser a la temporalidad. El ser entra en el tiempo y por eso somos seres para la muerte, porque en el momento en que termina el tiempo ya no hay nada más allá. En este sentido, entonces, Edith Stein en esta obra, en uno de sus anexos, pone un comentario acerca de esta propuesta de Heidegger, rebatiendo algunos aspectos que él propone. Aquí en esta obra, Ser finito y ser eterno, ella retoma a un autor antiguo que es San Agustín. Y desde San Agustín, ella retoma el tema de la conciencia. San Agustín, la interioridad es un tema central, y diciendo Dios es más íntimo que mi intimidad, pues desde ahí lo vincula con la fenomenología y dice, desde ahí podemos nosotros asumir la perspectiva de lo que viene siendo la vivencia de lo eterno, porque en cada instante, momento, en el Ik ek nunc, dice ella, estamos teniendo la vivencia de la eternidad. Solamente que esto pasa porque estamos metidos en la temporalidad. Con esto a que llega de que sí, el ser es temporal, pero tiene la intuición y tiene la vivencia de la eternidad. Por lo tanto, debe de existir un ser eterno que está más allá de la temporalidad y que da fundamento al ser temporal. De tal manera que con esto busca superar esa propuesta heideggeriana, que por cierto fueron colegas en Friburgo, asistentes de Husserl en su momento,
Y de ahí entonces ella llega a la necesidad del ser eterno que fundamenta todo ser temporal, que no es solamente por ser la creación de Dios, sino además la imagen de Dios, en donde incluso asume la explicación de un Dios trinitario, ¿sí? Que para algunos pues esto ya es teología, y ella lo quiere hacer desde la base meramente racional. El quinto y último punto es el camino místico que consolida la especulación teórica desde la fenomenología. ¿Qué es lo que llega a realizar entonces en este último punto? Es el desarrollo de su práctica religiosa cuando ella ya comienza a adentrarse a un estilo de vida monacal, ¿sí? En donde ella, su práctica religiosa la va llevando a una vivencia del sujeto puramente espiritual. Lo que a ella le parecía en el 1917 imposible sobre esta posibilidad de eh, acceder a conocer ese ser puramente espiritual, aquí tiene la vivencia y la va llevando al campo de una realidad existencial. Dios sí está presente en mi conciencia, pero en mi vivencia de todos los días aquí lo tengo presente. Y aquí es en donde vuelve a retomar el tema de la empatía como vivencia mística con otros que han vivido dicha experiencia. Es decir, es el camino de los santos. Así como leyendo a distintos santos y no santos, pero personajes místicos, logra identificarse y decir, esta vivencia yo la logro captar de lo que vivieron otros o de lo que están viviendo otros y yo también estoy viviendo. Y ahí cierra ese aspecto de la empatía. Y termina esto con la vivencia de la cruz. Su última obra, que se llama La ciencia de la cruz, Kreuzeswissenschaften, en esta propuesta a partir de San Juan de la Cruz, ella va tomando esta vivencia de la cruz que fortalece y la vivencia de Cristo que muere sufriendo, ella lo asume primeramente en el escrito, pero que termina fortalecida en su estilo de muerte, que fue en la cámara de gas en Auschwitz. Todo esto va implicando, creo que sería también necesario ampliar en toda su vivencia personal, cómo fue interactuando con los distintos momentos y etapas que ella fue descubriendo en su propia vida y de lo cual ella va intercalando con su reflexión filosófica. Parece que ya es el tiempo. Sí, nos quedan unos 4 minutos, doctor. Bien, entonces con esto quiero cerrar. El camino que Edith Stein va realizando de la fenomenología, su intención es no quedarse en la fenomenología que simplemente se queda en una experiencia personal vivencial, sino que quiere ella redimensionarla y algo que escribía a Roman Ingarden en una de sus cartas era, le decía, yo estoy de acuerdo con el maestro en la constitución de la realidad, pero siempre y cuando haya dos presupuestos fundamentales. La capacidad que tiene el ser humano para conocer con verdad y la realidad eh, ontológica de lo que existe. Si existen esos dos presupuestos, esto yo lo acepto. Y en esto, aquí entraríamos nosotros a decir, si esto se le aplica a este búsqueda y conocimiento de Dios, entonces ese Dios que descubre desde la fenomenología como ámbito natural de vivencia, existe en una realidad que está fuera de mí y que le da sentido a mi vivir. Entonces, sería lo que podría aportar, maestro Roberto. Muchísimas gracias, doctor Alfredo. Brillante como siempre. Muchísimas gracias, de verdad, sobre todo para quienes no conocemos tanto esta tradición. Yo personalmente no la conozco tanto y me parece bastante claro cuando lo escucho de su parte.
Y bueno, antes de pasar a nuestro siguiente invitado del día de hoy, nada más mencionar que el doctor Alfredo Vargas, ya pude ver la síntesis, es licenciado en Teología y licenciado en Filosofía por la Universidad Pontificia de México, tiene una licenciatura en Pedagogía por la Universidad Intercontinental, una maestría en Filosofía por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma y es maestro de Teología y Psicodinámica de la Familia por la Universidad Pontificia de México, ¿no? Y entre sus publicaciones más destacadas destacan la enseñanza de la filosofía desde el criterio de la ratio, 2016, una novedad antigua, la intersubjetividad como base del desarrollo filosófico y teológico de Maurice Nedoncea, y enseñar filosofía como responsabilidad social en Edmund Husserl, ¿no? Únicamente para mencionar algunos de los o algo del currículo de nuestro primer exponente, ¿no? Y dicho esto, paso con nuestro siguiente invitado, nuestro siguiente expositor, que es el maestro Vede Sujaram Ketapongalan. Espero haberlo pronunciado bien. Él es licenciado en Filosofía por la Pontificia Universidad Urbaniana en Roma, Italia. Es licenciado en Teología por la Pontificia Universidad Gregoriana en Roma. Tiene una maestría canónica en la filosofía práctica por la Pontificia Universidad Gregoriana, también en Roma. Está especializado en Derecho Internacional Humanitario, ha sido maestro de Ética Social y Política, Filosofía Hindú y Filosofía Budista en Sri Lanka. Y hace 3 años que colabora en varias misiones de los misioneros oblatos de María Inmaculada en México. Sus líneas de investigación son vida social y política, diálogo interreligioso, derechos humanos y filosofía de la cultura, entre otros, ¿no? El día de hoy nos va a presentar la ponencia titulada El problema de Dios en la filosofía de la India. Maestro Bede, cuando usted guste, tiene 25 minutos. Muy bien, gracias. Saludos al maestro Roberto y el doctor Piñón y saludos a todos. Voy a hacer esta ponencia sobre el problema de Dios en la filosofía hindú desde un punto de vista de un pensador oriente. He encontrado varios escritos sobre este tema en español en México, pero siempre un punto de vista de un pensador occidente o de la filosofía occidental. Entonces yo voy a presentar con una visión un poco diferente. En la presentación van a encontrar algunas palabras, conceptos en sánscrito. Es inevitable no usar estos conceptos en el idioma original para entender mejor y no perder el sentido de la filosofía hindú. Voy a compartir la pantalla. Entonces, el problema de Dios en la filosofía hindú. La filosofía de la India es una rama de la filosofía oriental que también incluye la filosofía persa, la filosofía china, la filosofía japonesa, la filosofía coreana, filosofía vietnamita, hay mucho más. Cada tradición filosófica sobre mencionadas presentan expresiones enriquecedoras sobre la razón, la existencia, la mente, el conocimiento, el lenguaje. Las tradiciones filosóficas orientales se han entremezclado durante siglos en la vida de las personas, aún se valoran y en la causa del tiempo han tomado diferentes formas, pero siempre a través de diferentes métodos, el cuestionamiento crítico y la argumentación racional. No hay duda que la filosofía de la India es el principal componente de la filosofía del Oriente. Tener una idea de la filosofía de la India seguramente nos ayudará a sumergirnos en la riqueza del humanismo y la religión de la mayoría de los países del sur y el sureste de Asia. Entonces, la filosofía de la India. La filosofía de la India se refiere a muchas tradiciones filosóficas que se originaron en la civilización del Valle del Indus, en el subcontinente indio, que abarca la actual India, Pakistán, Bangladesh, Nepal, Sri Lanka, Afganistán, Bután y Tíbet, como pueden ver en el mapa. Más tarde,
estas tradiciones filosóficas se extendieron a otros países del sureste asiático, donde incluso ahora podemos ser testigos de la existencia de estas tradiciones filosóficas a través de las formas de las religiones. Entonces, de la filosofía de la India vamos a pasar a la filosofía hindú. Las principales escuelas de la filosofía de la India pueden dividirse principalmente en escuelas ortodoxas, se dice en sánscrito como ástica, o escuelas heterodoxas, se dice como nástica. Las escuelas ortodoxas agrupan lo que se conoce como filosofía hindú y son Nyaya, Vaisesika, Sankhya, Yoga, Purvamimamsa y Vedanta. Las escuelas heterodoxas son la filosofía agama, la filosofía jainista, la filosofía budista, la filosofía ajivika y la filosofía sarvaka. En otras palabras, el pensamiento filosófico hindú ortodoxo es la representación original de la filosofía de la India. Las escuelas heterodoxas son el desarrollo posterior de la filosofía hindú. Hoy en día la filosofía hindú ortodoxa se conoce como hinduismo, como respuesta al sectarismo y el cientificismo de Occidente. Por lo tanto, conociendo el hinduismo, podemos tener alguna idea sobre la filosofía de la India. Podemos hablar en 3 etapas diferentes del desarrollo del hinduismo actual. Hay 3 periodos: periodo védico no sistemático, que empieza 1500 a.C. y dura hasta el 500 a.C. Después la filosofía hindú sistemática y el brahmanismo. El tercero, el neohinduismo. El primer periodo védico no sistemático. Históricamente conocido como vedicismo, es el origen y la existencia de los textos védicos y textos secundarios hasta el año 500 a.C. No hay un marco temporal exacto para el origen de los textos, pero hasta el 500 a.C. hubo textos transmitidos oralmente y escritos que se conocían como Vedas. El término Veda significa conocimiento o sabiduría y encarna lo que probablemente los destinatarios originales consideraban la suma total de los conocimientos de su pueblo. Se encuentra principalmente en sánscrito. El idioma original es sánscrito. El corpus védico se compone de 4 obras llamadas Vedas. Los 4 Vedas son Rig Veda, Samaveda, Yajurveda, Atharva Veda, respectivamente. Cada uno de los 4 Vedas se edita en 4 secciones distintas: mantras, brahmanas, aranyakas y upanishads. Los textos secundarios encontrados en la época también jugaron un papel vital en la formación de la filosofía védica. En muchas tradiciones hindúes, los Vedas se consideran Shruti, textos escuchados o revelados, y se contraponen a los Smriti, o textos recordados. Principalmente hay 4 literaturas secundarias. Ellos son itihasas, aunque se registran en forma de relato, están plegados de discusiones filosóficas sobre cosmología y ética. Bhagavad Gita consiste en un discurso pronunciado por Lord Krishna en la víspera de la batalla de la guerra fratricida del Mahabharata. Puranas significa historia y es el término aplicado a un conjunto de textos históricos sobre los dioses y el universo. Dharmasastra
literalmente significa tratados o ciencia, sastra del Dharma. Ahora pasamos a la segunda época, la filosofía hindú sistemática y el brahmanismo, que empieza 300 después de Cristo. Dado que los Vedas no están compuestos con la intención de ser tratados sistemáticos sobre cuestiones filosóficas, era necesario formar textos canónicos para dar un significado completo. Aparecen los darsanas. Darsana significa visión, visiones, y se considera convencionalmente que designa lo que nos inclinamos a considerar como opiniones filosóficas sistemáticas. La historia de la filosofía de la India está repleta de darsanas. Los 10 darsanas son Nyaya. Tradicionalmente tenía el significado de razonamiento formal, aunque en tiempos posteriores también llegó a utilizarse para el razonamiento en general. Vaisheshika puede caracterizarse como abrumadoramente relacionado con cuestiones metafísicas. Sankhya significa enumeración y sugiere una metodología de análisis filosófico. El yoga darsana sostiene que el cosmos es el resultado de la interacción de dos categorías, prakriti, naturaleza, y purusa, la persona. Purva Mimamsa toma el dharma, deber o ética como enfoque principal. Vedanta, la metafísica de los seres individuales y de Brahman. Hay al menos 3 escuelas de Vedanta y se ocupan de la relación Atman y Brahman. Las escuelas principales del Vedanta sostienen que los Vedas son la fuente última de conocimiento de Brahman. Sin embargo, según ellas, la razón natural no puede por sí sola llegar al conocimiento de la existencia de Dios, que es el Brahman. Según los 3 pensadores de esta escuela, Vedanta, Adi Sankara, Ramanuja y Madhava, el individuo o jiva es un agente con dioses objetivos. Sin embargo, en sí mismo no tiene poder para hacer que su voluntad se manifieste. Brahman interviene y concede los frutos de los deseos de un individuo. Por lo tanto, si bien los individuos son agentes, en realidad también son bastante impotentes. Los 3 autores son sensibles al hecho de que la ayuda de Brahman en la realización de los frutos de los deseos de los individuos implica a Brahman en los males del mundo y por lo tanto abre el problema del mal en el hinduismo, en la filosofía hindú. La teodicea de los 3 se basa en la doctrina de la eternidad del individual, jiva. Como siempre hay alguna elección y acción previa por parte del individuo, según la cual Brahman tiene que dispensar las consecuencias. En ningún momento se puede acusar a Brahman de parcialidad, crueldad o de hacer que las personas elijan las cosas que hacen. Entonces, la naturaleza de Brahman en la época postvédica, en el brahmanismo. Ha habido vivas discusiones sobre la naturaleza del Brahman en la historia de la filosofía de la India o de hindú. Adi Sankara fue un importante pensador del brahmanismo que estudió los textos védicos y comentó los Upanishads, el texto sagrado del hinduismo actual. Consolidó la doctrina del Advaita Vedanta, que sostiene que Brahman es uno sin igual,
se sostiene comúnmente que Sankara argumentó que el sentido común, el mundo empírico como lo conocemos, es una ilusión. Se llama Maya. Maya es una evaluación precisa que Sankara sostiene que la mayoría de nuestras creencias sobre la realidad de una pluralidad de objetos y personas son en última instancia falsas. En el relato de Sankara sobre Brahman, los objetos de su conciencia, como el universo entero, existen dentro del ámbito de su conciencia. La liberación del jiva individual se produce cuando deshace el error de superposición, ya no se identifica con un cuerpo, ni con una persona concreta con una historia natural, sino con Brahman. Sankara propone un idealismo absoluto como conocemos en la filosofía occidental, pues, según él, solo el absoluto indiferenciado es real en última instancia, mientras que los asuntos del mundo son sus pensamientos. Según Sankara, el yo puede dividirse en inferior y superior. El yo inferior es el Jivatman y el yo superior, el Purushatman. Según Sankara, el yo real es Brahman. También divide a Brahman en inferior y superior. El Brahman inferior es el Dios personal, el que los devotos piadosos rezan y meditan, mientras que el Brahman superior está desprovisto de la mayoría de tales cualidades. Es impersonal y se caracteriza por ser esencialmente la felicidad, Ananda, verdad, Satyam, conocimiento, Jnanam, e infinito, Anantam. Por lo tanto, el pensamiento de Adi Sankara puede resumirse como en tres conclusiones que él hace. Brahman es la realidad absoluta, el mundo es un fenómeno ilusión y el ser encarnado no difiere de Brahman. La formación sistemática de la doctrina hindú en la época postvédica se debe a los esfuerzos realizados por diferentes pensadores, especialmente por Adi Sankara y Rajabhimana y Madhava. Estos pensamientos no resolvieron por completo la complejidad de la filosofía hindú, pero allanaron el camino para la renovación y el renacimiento del pensamiento filosófico a lo largo de las épocas postvédicas hasta el año 1800 después de Cristo. Pasamos a la tercera época, el neohinduismo. El neohinduismo es la respuesta al sectarismo y el cientificismo de Occidente. El neohinduismo no es simplemente otra religión, sino una metarreligión o la filosofía de la religión como respuesta al movimiento global hindú. Hoy en día hablamos del hinduismo en todo el mundo, en las Américas, en Europa, África, Asia, Oceanía. Uno de los principales defensores de este pensamiento contemporáneo de la filosofía hindú es Swami Vivekananda. Él dice que la filosofía hindú es lo más inclusiva, es lo suficientemente amplia para incluir todos los ideales de la religión que ya existen en el mundo pueden ser incluidos inmediatamente y podemos esperar pacientemente que todos los ideales que están por venir en el futuro sean tomados de la misma manera, abrazados en los brazos infinitos de la religión de Vedanta. Por lo tanto, podemos decir que el hinduismo es una religión universal. El neohinduismo es una teología liberal que intenta fundamentar la propia religión
en la filosofía hindú. La filosofía hindú y la religión hindú no son dos cosas separadas, sino que van de la mano. No se trata de la forma única de pensar, sino de múltiples formas de existir. La única realidad en el mundo es Brahman y es absoluta. El neohinduismo, en su intento de incluir todos los ideales y no discriminar ninguna idea, no distingue entre deidades, elementos dentro de las religiones, formas de prácticas y rituales, mientras que el Brahman es ex hipótesis. Todas las religiones tradicionales presentan una forma de vida y sus doctrinas son correctas, ya que todos son igualmente esfuerzos humanos para luchar por lo divino y sagrado. Al igual que en la época del brahmanismo, el neohinduismo intenta referir el concepto de Brahman en sus dos divisiones, Brahman inferior y Brahman superior. El Brahman superior es impersonal y el Brahman inferior tiene las características en las que la persona humana proyecta su yo para alcanzar el Brahman superior a través de medios conocibles. Es el punto de partida del neohinduismo. El Brahman inferior es la deidad a la que la persona humana atribuye las características que pueden ser percibidas por la mente humana. Por lo tanto, la deidad es una representación del Brahman inferior, donde la mente humana puede infiltrarse y encontrar su ser superior, que es Purushatman. En general, el neohinduismo es un intento de rehuir el criticismo occidental de la filosofía hindú y un intento de volver a entender el antiguo pensamiento hindú respecto a un Dios, el poder absoluto. Con eso voy a terminar mi ponencia diciendo, el principal problema en la filosofía hindú es que cada vez que se ha intentado definir a Dios, siempre ha habido un neti neti, que significa no es esto, no es esto. Por eso se suele describir a Brahman como alguien libre de definiciones, libre de toda percepción sensorial y más allá de la conciencia humana. Todos los intentos de describir la ilimitabilidad del Brahman siempre han tenido un carácter negativo. Encontramos en los textos hindúes primarios y secundarios las siguientes expresiones como intento de describir a Brahman: invisible, incomprensible, sin casta, incorruptible, sin sonido, sin tacto, sin forma, sin sabor, sin principio, sin fin, indemostrable, sin mancha y más allá del espacio. Por eso un filósofo hindú puede criticar fácilmente a las religiones monoteístas occidentales por sus intentos de definir a Dios, lo que según la perspectiva hindú es limitar a Dios a la percepción humana, al conocimiento humano y al lenguaje humano. Y eso no es Dios según la filosofía hindú o según el hinduismo. Pero en realidad no es así. La filosofía hindú en el contexto contemporáneo se ha convertido más en una fe religiosa que en una doctrina filosófica. La religión normalmente encuentra su lugar en un sentir de necesidad y dependencia humana. La religión se dirige principalmente a las emociones y al interior de uno mismo. Es un camino hacia la comunión y la relación interpersonal. La filosofía en forma de metafísica habla a la mente. De todos modos, la filosofía y la religión tienen ciertos intereses en común. La metafísica se ocupa de las especulaciones abstractas y la religión de la relación interpersonal. Por eso, en la religión hindú actual vemos las figuras de los dioses, Shiva y Vishnu,
en forma de Shaivismo y Vaishnavismo, que son las formas populares de la fe religiosa hindú, una representación de Brahman. Eso es el resultado de la insuficiencia de la filosofía hindú para explicar y dar una idea clara sobre Dios. Por lo tanto, en la evolución de la filosofía hindú, definir a Dios es un problema, y cualquier intento de describir una imagen de Dios solo conduce al Brahman inferior. Cualquier idea de personalidad en Dios implica una limitación, pero para un hombre común, Dios habla en un simple lenguaje humano. Los movimientos piadosos actuales, es conocido como Bhakti Movements, del hinduismo, han subrayado la necesidad de no adentrarse en el pensamiento metafísico de Brahman, sino que a través de la fe y la devoción, a través del lenguaje humano perceptible, siempre hay una posibilidad de llegar a Dios y unirse con Brahman. El destino primordial de la persona humana se encuentra en el Atman superior, que es posible a través de la conciencia religiosa, más que de la base metafísica. Por eso, hoy en día se considera que Atman superior, Purusatman, es el Brahman, el Dios del hinduismo. Sí, aquí terminó. Muchísimas gracias, maestro Bede. Realmente una introducción bastante llamativa y bastante precisa, me parece, sobre estos temas para quienes apenas estamos adentrándonos en la problemática de la filosofía hindú, ¿no? Que es todo un continente por descubrir. Muchas gracias, de verdad. Y bueno, a continuación pasamos con nuestro siguiente ponente, el doctor Said Martínez Alcántara. Lo presento en breve. El doctor es sacerdote de la Congregación del Oratorio de San Felipe Neri en la Ciudad de México. Es licenciado canónico en filosofía y licenciado en filosofía CEP por la Universidad Pontificia de México. Es maestro en teología bíblica por la Universidad Leopold Francés, Innsbruck, Australia, maestro en Teología y Psicodinámica de la Familia por la Universidad Pontificia de México y doctor canónico en Filosofía por esa misma casa de estudios, ¿no? Desde el año 2000 es profesor de Filosofía en la Universidad Pontificia de México, dedicado especialmente a la historia y al desarrollo de pensamiento moderno y contemporáneo, así como a la filosofía del hombre. Actualmente es profesor de tiempo completo y secretario académico de la Facultad de Filosofía de la Universidad Pontificia de México. El día de hoy nos presenta la conferencia Hacia un humanismo esperanzador. Adelante, doctor, tiene 25 minutos. Muchísimas gracias, maestro Roberto, por la presentación. Saludo cordialmente a quienes conforman esta mesa, Religión, Humanismo y Fenomenología en Oriente y Occidente, en especial al doctor Francisco Piñón. El tema de esta participación se titula Hacia un humanismo esperanzador. La exposición consta de 3 puntos que tienen la finalidad de señalar la hermenéutica humanista del cristianismo como posibilidad de convergencia pluralista según la visión filosófica de José Gómez Cafarena. Primero, se delinea la perspectiva de la hermenéutica cristiana. Segundo, se expone lo que puede llamarse humanismo esperanzador. Y tercero, se presenta la convergencia pluralista como el bien deseable y posible para todos, cerrando con algunas conclusiones generales. La posición de José Gómez Cafarena, filósofo y teólogo jesuita español de la segunda mitad del siglo XX y comienzos del siglo XXI, después de su elaboración metafísica de los años 70, es sin lugar a dudas una defensa del humanismo y un debate en torno a su sentido.
pues como él mismo lo señala en su obra Cristiano Soy, Diagnóstico y Perspectivas de una Crisis, la ambivalencia del progreso tecnológico nos remite continuamente a la necesidad del humanismo como su orientador. El problema, pues, se nos plantea como opción entre los diversos posibles humanismos, y aunque sería teóricamente más complejo, podemos prácticamente simplificarlo así: humanismo con Dios o religioso, o humanismo sin Dios. Fin de la cita. La pregunta que se hace relevante es entonces si es posible y bajo qué condiciones un humanismo teísta hoy, o dicho de otra manera, ¿qué significa y dónde puede apoyarse en un mundo que ha pasado por el discernimiento de la secularización, un humanismo que conserva en su confesión explícita una esencial relación a lo sagrado? La convicción de Caffarena está en que la fe en Dios se origina en una más elemental fe en el hombre. Entre los diversos tipos de humanismo en la historia humana, él encuentra el de Jesús de Nazaret particularmente atractivo. Aunque remoto en el tiempo y abierto a completarse con elementos culturales más recientes, un humanismo que se aproxima a la religión en cuanto toma de posición cosmovisional y en cuanto humanismo propiamente tal. Por eso afirma en el artículo Existencia humana y ateísmo que el ateísmo humanista tiene ciertamente mucho que aprender y mucho que revisar. Hay indicios bastante claros de que está decidiéndose a hacerlo. La aceptación de la secularidad es el punto clave. Solo en cuanto la fe acierte a realizarla, podrá la crisis creada por el ateísmo moderno haber tenido un sentido positivo para ella. Pero en tanto en cuanto efectivamente la realice, irá haciendo su presencia en el concierto humanístico un testimonio a criticarse. Fin de la cita. En consecuencia, Caffarena insta a la depuración de la conciencia cristiana para presentar una imagen más genuina y auténtica de Dios, porque sólo así será posible sanar la herida de la modernidad. Un desgarro entre la conciencia crecientemente lúcida que el hombre tiene de sí mismo y las representaciones ingenuamente acríticas de la conciencia religiosa tradicional. A este punto se suma la necesidad de construir sobre bases nuevas una filosofía de la religión que en su reflexión sobre la vida la suponga y no la cree. La religión y la fe sobre la que ésta se asienta aparece como un factum humano sobre el que la filosofía reflexiona críticamente, pero al que no constituye. Un hecho humano, en todo caso, que aspira a poder ser considerado razonable y no rehúsa su contrastación con actitudes no creyentes. Esto exige asumir entonces un concepto de razón menos estrecho y rígido. Por eso, entre creyentes, agnósticos y ateos, cabe y es urgente la colaboración dialogada, razonante y discutida. Esto es lo que puede abrir el camino loable a la fe, el de rehacer hermenéuticamente todo el proceso de la reflexión sobre Dios. Es pues necesario en el interior del cristianismo deshacerse activamente de las formas y el talante de la vieja dogmática racionalista e instalarse en una nueva perspectiva crítico-hermenéutica. Esta supone una reinterpretación del modelo religioso del grupo
en su asimilación personal. Una reinterpretación que precisamente, y esto es lo difícil y profundo de la postura, se pretende sinceramente fiel al grupo, a su inspiración original y a su historia, a su autoridad y a su conciencia comunitaria actual. A Caffarena le parece más consistente la posición del hermeneuta que la del creyente ecléctico desligado de vinculaciones institucionales, porque por una parte, para mantener a la larga la propia decisión de la fe, se necesita el apoyo comunitario del grupo. Por otra parte, si la religión ha de sobrevivir, y de algún modo lo hará, si es esencial a la sociedad humana, no podrá faltar quienes la vivan con aquella intensidad que es propia de los grupos cohesionados. Entre las diversas actitudes posibles ante la situación de crisis en que pone a la fe la llegada de la modernidad, el creyente con actitud hermenéutica se caracteriza por una muy fundamental actitud de búsqueda de la verdad y una confianza en que de esa búsqueda nada malo puede temer, porque la verdad no puede estar en contra de la verdad. Caffarena parte de lo que debe considerarse como lo más original y esencial de la actitud y predicación de Jesús de Nazaret, a saber, el anuncio del reino de Dios, que es, ante todo, como afirma en Cristianos Hoy, honestidad moral completa que brota del corazón y desborda todas las materialidades de cumplimiento de ley escrita. Es justicia cabal y sin excusas hipócritas. Es amor generoso, que perdona y renuncia a la venganza. Amor que va más allá de la exigencia y no busca recompensas. Amor que valora al hombre por encima de los símbolos culturales. Amor que se extiende al enemigo y con ello desborda las fronteras del pueblo elegido. Cada uno de estos rasgos es un salto increíblemente más allá de lo que el ambiente parecía transmitir. Y juntos forman el más impresionante ideal de humanidad. Fin de la cita. A la base de este proyecto está entonces la exigencia del amor ágape al prójimo. Un amor inmensamente exigente como donación, pero al mismo tiempo inmensamente sencillo y liberador. Esta hipótesis acerca de lo más original y esencial del cristianismo se explana en la radicalidad de la vida de Jesús de Nazaret como hombre para los demás, que solo puede comprenderse en su dimensión de trascendencia. Afirmación que exige una infraestructura racional, porque en la dilucidación de las cuestiones últimas no cabe lo verdadero categóricamente. El hombre se ve expuesto a la necesidad de opción, pero no una opción tal que se trate ya de una simple y ciega apuesta a la manera de Pascal, sino a una opción a favor de la cual quepa argumentar, a la que de algún modo quepa denominar, si no estrictamente racional, sí al menos razonable. Por eso Caffarena ha optado por un humanismo esperanzador que desarrolla en una visión antropológica y metafísica solvente. Pues bien, la misma razonabilidad de este humanismo esperanzador es el mejor apoyo filosófico de la fe religiosa en Jesús de Nazaret. Mediando entre ambos, humanismo esperanzador y fe religiosa cristiana, está el descubrimiento, posible a través de la hermenéutica, de una conexión profunda entre lo que el hombre siempre espera de algún modo y lo que en la vida y la predicación de Jesús se manifiesta. En efecto, creer en Jesús y creer que en Él se manifiesta lo realmente decisivo de la humanidad, la salvación que el hombre espera y solo un Dios amor puede ofrecer, creer eso es algo distinto de descubrir
de modo simplemente objetivo, la realidad histórica del profeta de Nazaret. Es sin duda también ir más allá del puro trabajo de reconstrucción histórico-crítica y hermenéutica. Es más allá incluso de la filosofía, situarse en el ámbito de la fe. Una fe que será propiamente religiosa en la medida en que descubre y acepta a Jesús como Hijo de Dios. Pero no dejará por ello de ser razonable en la medida, por una parte, en que responda a aquello que el hombre siempre busca y desea. Aquello incluso que le aparece siempre como horizonte de sentido y de esperanza más allá de toda crítica y toda lucidez. Y en la medida, por otra parte, en que esa fe aparezca con suficiente consistencia y validez en el horizonte de la historia de los hombres. Una de las situaciones que más interroga a la religión es el problema del mal y su superación. Problema que coloca la reflexión filosófica ante la frustrabilidad o infrustrabilidad última del deseo radical y constitutivo humano. Es decir, de aquel anhelo de sentido a que apunta finalmente la esperanza utópica del hombre. La respuesta última cristiana, así como la judía, ante el enigma del mal, es la fe en la resurrección. Pero, ¿qué grado de asentimiento le parece a Caffarena razonable otorgar a esas razones para el abordaje filosófico de ese problema central de la ética, que es la presencia del mal y la frustración de tantas esperanzas? En primer lugar, está el hecho del fracaso y de la muerte de Jesús, como está el hecho de tantos otros fracasos personales y de todas las muertes. Una y otra deben ser tenidas muy en cuenta si queremos hablar en serio del posible significado de la propuesta de amor en que consiste nuclearmente la predicación del profeta de Nazaret. Esta muerte, como otras tantas, pone de manifiesto que el ser humano es capaz de hacer el mal y la injusticia, que aunque hay mucho amor oculto en lo cotidiano, en lo anónimo, en lo interno de la vida de los hombres y mujeres, en la historia humana queda la impresión de un exceso absurdo de mal, de maldad propiamente dicha, es decir, de odio e injusticia. La respuesta propiamente cristiana al problema del mal no hay que buscarla en ninguna teoría. Jesús, más que explicar el porqué del mal, enseñó con su vida a superarlo, identificándose con los humanos que más sufren el mal. Mostró un camino de victoria en el amor. Vence el mal con el bien. La vocación profética de Jesús culminó en la aceptación del fracaso, aceptación que tiene un auténtico valor revolucionario. El testimonio del amor indefenso que va coherentemente hasta el final desarma la maldad. Toca el fondo bueno del hombre bajo la costra mala y despierta a otros a la lucha, a una actitud activamente no violenta, que unida a la insustituible fuerza regenerativa del perdón, constituye la única ruptura posible de las infecundas espirales de violencia. Con ello, Jesús ha puesto en la historia un importante germen revolucionario a favor de los oprimidos. Por eso afirma Caffarena, no se podrá aceptar coherentemente la buena noticia, la llamada a la fraternidad, sin entenderla como convocatoria a la lucha por la justicia y contra las opresiones. En todo caso, cualquiera que fuera el sentido que Jesús mismo pudiera dar a su muerte, subsiste el hecho mismo de la muerte. En la medida, pues, en que pueda afirmarse que el Padre de Jesús le ha resucitado a la vida, eso significa que aún se puede considerar no fracasado el anuncio de Jesús, su llamada al amor generoso y su confianza en Dios. Si cabe, pues, un lugar razonable para la fe, cabe entonces también lugar para la esperanza.
Habrá que tomar con el mal y el fracaso, pero no tendrá la última palabra. La maldad humana es un hecho, pero puede ser superada. El mismo Sartre ha reconocido que la esperanza está en la naturaleza misma de la acción y que por ello no puede estar abocada desde el principio al fracaso absoluto y seguro. La llamada de Jesús a la ágape es ciertamente una llamada al compromiso personal, incluyendo desde luego la aplicación en la política, esa difícil mezcla de realismo y utopía. Pero es también y antes que nada una llamada a la esperanza. La ágape no puede no ser esperanzada en su actuar, que tiende a transformar a los hombres y las sociedades. No puede ser indiferente a las situaciones inhumanas de injusticia y opresión, pero sabe que las metas históricas concretas no están aseguradas y siempre son ambiguas. Difícil para nuestra mente crítica, desde luego, pero no simplemente imposible para la fe. Y pienso, dice Caffarena, que incluso quien no logre llevar su fe hasta ahí, agradecerá el mensaje que significa en aliento a toda esperanza. La propuesta fundamental del cristianismo es, pues, una llamada a la esperanza. Si esa esperanza no es simplemente ilusa, sino que puede dar buenas razones de sí misma, abre entonces nuevas perspectivas a lo humano. De ahí su marcado carácter humanista. A subrayar tal carácter ha dedicado Caffarena muchos artículos y principalmente su obra La entraña humanista del cristianismo. Creer en Dios a la manera de la auténtica tradición de Jesús, viene a decir ahí, significa, en primer lugar, confiar en la fundamental bondad de la naturaleza humana. Bondad moral, desde luego, como también bondad ontológica. Aquel soporte que hay que suponer de la confianza básica en la infrustrabilidad sustancial del constitutivo carácter desiderativo humano. El creyente maduro sabe entonces que creer a su propia costa y asumiendo el riesgo, sabe que no está avalado al creer por ninguna certidumbre científica y que si es que decidiera escuetamente atenerse a lo que las ciencias avalan, más bien debería no creer en Dios. Su fe se sabe libre. Una toma de partido por un sentido último de la existencia. Por consiguiente, se puede decir que creer en Dios significa vivir esperanzadamente la condición humana. Desde luego, reconoce Caffarena, el cristianismo nunca será un puro humanismo, pero es innegable que en la historia de las religiones viene a constituir la religión humanista por excelencia, aquella que más eleva lo humanista a rango religioso. La fe cristiana comporta, pues, en su misma entraña, una básica fe humanista. A favor de esa fe humanista inscrita en la fe cristiana, se puede erguir no solo en clave psicológica desde el temple fundamentalmente autoconfiado con que espontáneamente solemos vivir la vida, sino también en clave pragmática, desde la propia necesidad o interés vital de la humanidad actual. En todo caso, eso significa para el creyente reconocer la necesidad de movilizarse decisivamente en el sentido de una praxis humanista. Ello conlleva, en las concretas circunstancias actuales, aspirar a una cierta revolución mundial, en la línea de la fraternidad, de la limitación del bienestar de los privilegiados, individuos y sociedades, para que los otros puedan alcanzar los mínimos necesarios, para que ese propósito y ese compromiso no queden en mera expresión de buenas intenciones. Es necesaria la meditación de lo económico y lo político,
tanto en lo que incorpora de racionalidad científica como en lo que tienen siempre de uso del poder, pero sin olvidar nunca el básico compromiso humanista por la justicia y la fraternidad. Creer en Dios hoy significa, según Caffarena, vivir esperanzadamente la condición humana, a pesar de ver con lucidez todos sus problemas. Y eso solo es posible si en el trasfondo de todo, en una dimensión de profundidad no conmunerable con las dificultades concretas y los problemas de la vida, en un nivel de racionalidad diferente de aquel en que se sitúa la explicación científica, alcanzamos a vivir y a comprender la vida. Y con ello la realidad misma, como dotada de sentido, como remitida últimamente a un misterio al que podemos referirnos como un tú amoroso. Solo así es realmente posible una concepción agápica en la que el hombre se viva como regalo del amor originario. Todo esto excede sin duda el marco estrictamente de los humanismos y de lo que en rigor puede ser considerado como racional. En todo caso, insiste Caffarena, el creyente queda siempre situado del mismo modo que el humanista. También este tiene que afrontar como él la crítica al humanismo como ideología. Ni el creyente ni el humanista rechazarán las aportaciones y resultados de las ciencias. Mantendrá, eso sí, la incompetencia de la ciencia para pronunciarse sobre los últimos y más radicales problemas humanos. Mantendrá asimismo que estos problemas son reales e insoslayables. Más aún, que subsisten tras cualquier posible respuesta tecnocrática y que su enfoque y su atemática resolución condicionan siempre esa misma respuesta. Pero sobre todo, el humanista y el creyente habrán de centrarse en recuperar la perspectiva de aquello que con Habermas se denomina el interés humano. Se preguntará, como Horkheimer, si no es de algún modo necesaria una teología. En todo caso, una filosofía en sentido fuerte, para que la vida humana no se trivialice y la política pueda ser algo más que cuestión de negocios, para que pueda haber una ética que pronuncie con fundamento que es mejor amar que odiar. Cierto, reconoce Caffarena, la conciencia de absoluto, cuya presencia constitutiva en el deseo humano tan vivamente testimonia Horkheimer, puede llegar a expresarse como esperanza o sencillamente reconocerse como anhelo o como desesperanza nostalgia. Quizá por ello se toca uno de los aspectos más decisivos de la cuestión actual en torno al humanismo y la creencia, si se plantea la pregunta por la esencia y posible validez del razonamiento postulatorio. Doctor, tenemos un par de minutos ya nada más. Gracias. Bloch y Kant, con sus énfasis en lo utópico y lo ético, orientan entonces en la dirección concreta. El primero, dice Caffarena, ha defendido que aquello que verdaderamente pertenece al fondo utópico de la humanidad no puede frustrarse, aunque hay en su ateísmo tenaz un explícito deseo de permanecer fiel a Prometeo. Kant, por su parte, no pensaba que mi deseo de felicidad me autorice a creer en Dios, pero mantenía aquel deseo del supremo bien, deseo colectivo de honestidad y felicidad de unos seres que olvidan cada uno su felicidad por actuar honestamente y se hacen así más dignos de ella, no puede estar por principio destinado al fracaso, salvo que admitamos encontrar en un absurdo vital muy profundo. La convergencia pluralista nos lleva a plantear esta pregunta para cerrar aquí. El cristianismo como religión monoteísta es un obstáculo a la tolerancia, una fuente de dogmatismo, de fanatismo y aún de violencia.
Y la respuesta a esto, por supuesto, será que no. Caffarena lo aborda en diferentes obras, artículos, donde trata de apuntar a una convicción pluralista que va más allá de la simple aceptación del pluralismo de convicciones. Y por eso afirma que la fe que el creyente proclama no se dirige a sí misma como a término, sino a aquello infinitamente desbordante y en sí siempre misterioso a que profesa adherirse. Y como conclusión, podemos decir lo siguiente, que la aportación de Caffarena es presentar un humanismo profundamente lúcido y esperanzador, contribuir a una convergencia ecuménica de humanismos y buscar en ese sentido un ecumenismo humanista que mire los valores de las diversas tradiciones humanistas y en ese sentido llamar a una convocatoria a favor del hombre y de lo humano. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, doctor Said Martínez. Muchas gracias por esta participación bastante aclaradora en muchos, clarificadora más bien en varios aspectos. Y bueno, por último, y para cerrar con broche de oro nuestra mesa de hoy, nuestra última mesa de hoy, quisiera presentar a nuestro siguiente expositor, el doctor Guillermo González Rivera. Él es licenciado en Filosofía por el Instituto Libre de Filosofía y Ciencia en México, especialista en psicoanálisis por el Grupo de Estudios Psicoanalíticos de México y doctor en Filosofía por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, Italia. Sus temas de investigación son hermenéutica, filosofía moderna e historia de la ciencia. Es autor de los libros Saber Absoluto e Historia, la interpretación de la fenomenología del espíritu según Alexander Kojev, el idealismo absoluto de Hegel reflejado en el texto del Saber Absoluto, Alienación en la sociedad contemporánea y coeditor del libro Sociología de la Educación, Corrientes Contemporáneas. El día de hoy nos ofrece la ponencia Fenomenología de la Religión, lo Sagrado. Adelante, doctor Guillermo González, tiene 25 minutos. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Y ha sido un gran gusto estar esta tarde aquí escuchándolos. Que me precedieron realmente es una gran riqueza de reflexiones. Lo mío va a ser un poco más sencillo. Voy a hacer algunas reflexiones ahí medio sueltas sobre una situación que preocupó o le llamó la atención a Mircea Eliade, que ante los procesos de secularización, él percibía que había una transposición de las funciones de lo sagrado a lo profano. O sea, lo sagrado se desacralizaba y lo profano se hacía sacral, ¿no? Cambiaban las funciones, sin dejar de ser profano, pues, pero las funciones esenciales de lo sacro pasaron a lo profano. Y quisiera empezar con la lectura de dos escenas ya muy conocidas de ustedes para hacer este contraste. Voy a leer primero unas líneas del Éxodo y luego después otra escena por ahí que les describo. Empiezo con el Éxodo porque se trata de una teofanía fundante del pueblo de Israel y finalmente de nosotros, del pueblo cristiano, ¿verdad? Ahí empezó la historia, ¿no? Leo algunas líneas del Éxodo. Transhumando con el rebaño por el desierto, llegó Moisés hasta Horeb, la montaña de Dios. Allí se le apareció el ángel de Yahvé en llama de fuego en medio de la zarza. Moisés vio que la zarza ardía, pero no se consumía. Dijo pues Moisés, voy a acercarme para ver este extraño caso. ¿Por qué no se consume la zarza?
Cuando Yahvé vio que Moisés se acercaba para mirar, le llamó de en medio de la zarza. Moisés, Moisés. Él respondió, heme aquí. Le dijo, no te acerques aquí, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas es suelo sagrado. Ahí aparece lo sagrado. Y añadió, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Moisés se cubrió el rostro porque temía ver a Dios. Bueno, lo que subrayaría es la presencia de Dios sacraliza el lugar y sacraliza el tiempo, ¿verdad? Cambio de escenario y me voy a Rusia. La otra escena es un recuerdo personal de una visita al mausoleo de Lenin que se encontraba en la plaza del Kremlin. Para ingresar al mausoleo había que hacer una larga fila y guardar un profundo silencio. Ir bien arreglado. El cuerpo de Lenin estaba bien embalsamado, bien conservado, y su rostro expresaba serenidad. Los guardias exigían que la visita se hiciera con sumo respeto, casi con veneración. Era un ambiente con una atmósfera casi religiosa, pero además exigente que la visita a la tumba de un santo. Comparando ambas escenas, surge la pregunta: ¿qué tuvo que pasar en la historia para ir de una manifestación divina a una sacralización profana? La relación entre lo sagrado y lo profano y el paso del uno al otro ha sido el tema de estudio de muchos pensadores. Entre los que conocemos nosotros, podríamos citar a Durkheim, Malinowski, Otto van der Leeuw, Roger Caillois, Mircea Eliade, ¿no? Aquí vamos a referirnos a algunas ideas de Mircea Eliade, quien vivió de 1907 a 1981. Él es el caso de una intensa vocación intelectual, intensa, con una enorme productividad, dedicada a pensar y a investigar sobre la religión, sobre los mitos, sobre los símbolos. Es una ingente obra que posiblemente ha marcado el rumbo del conocimiento histórico y fenomenológico de lo religioso, de lo sagrado y del mito. Interpretó la religión no solo como creencia en deidades, sino como la experiencia de lo sagrado. La experiencia es un acto profundamente religioso. Y aquí hago una reflexión. Toda teofanía del tipo que sea es una búsqueda de lo sobrenatural con lo humano. Es la búsqueda de un contacto. Y decimos, aunque parezca absurdo, lo sobrenatural quiere tener contacto con lo humano, busca el encuentro. Esto lo registra Mircea Eliade. De entre sus obras cito 3: Mito y realidad, lo sagrado y lo profano,
y la historia de las creencias y las ideas religiosas, que son 4 volúmenes muy densos. Hablaré después de ellos, ¿no? Surge una primera pregunta. ¿Qué es para Ilíade lo sagrado? Para Ilíade, lo sagrado es todo aquello que no pertenece al mundo natural, que tiene un valor diferente de las cosas naturales. Lo sagrado es una realidad de un orden absolutamente diferente de las realidades naturales. Sin embargo, lo sagrado se manifiesta a través de objetos que forman parte del mundo natural profano. Si no fuera por los objetos, lo invisible no podría hacerse visible. Sin embargo, no identifica lo sagrado con lo religioso. Lo religioso me referiría a una realidad de tipo humano, consciente. Lo sagrado me refiere a fuerzas sobrenaturales, no siempre procedentes de un espíritu consciente, ¿verdad? Podrían ser fuerzas inconscientes, pero que actúan en la naturaleza, a través de la naturaleza, ¿no? Con la hierofanía, el ser del objeto sagrado, del objeto se transforma. De profano se convierte en sagrado. ¿Cuál es la esencia de lo sagrado para Ilíade? Después de muchas investigaciones nos dice, lo sagrado es la realidad del ser. Da sentido y significado a las cosas. Lo sagrado es el triunfo de la vida sobre la muerte, de la luz sobre las tinieblas y de lo eterno sobre lo caduco. En este encuentro de lo sagrado con lo humano, un momento esencial es la experiencia. Diríamos que un acto religioso profundo es la experiencia de lo sagrado. Diríamos que en la historia de religiones hay momentos importantes de hierofanías, pero son momentos fundantes que no se replican mucho. La pregunta es, a partir de una hierofanía fundante, ¿cómo es nuestro contacto con lo sagrado? Y diríamos, tiene diversos siglos que luego los profundizamos. Puede haber un contacto con lo sagrado a través de la oración, a través de los ritos, a través de los lugares, como el muro sagrado. Y este tipo de experiencias podrán ser o relativamente superficiales o experiencias muy profundas. Los místicos cristianos o las iluminaciones, por ejemplo, de los oráculos, como el oráculo de Delfos, ¿no? Cuando ahí iluminaba a una gente para que nos interpretara los signos, ¿no? La experiencia de lo sagrado es la experiencia humana de lo trascendente y lo inefable. En distintos grados, pues, ¿no? Lo sagrado ejerce una función fundamentalmente traducida únicamente en el deseo humano de arraigo en él, en la participación en su poder, en el afán de impregnarse de su eficacia. La experiencia de lo sagrado es experiencia de ser,
de búsqueda de sentido de la existencia y por tanto es la experiencia de la verdad del hombre. La conciencia de unión con lo sagrado concede sentido a los impulsos y experiencias del ser humano que se siente asentado en lo firme y en lo real. Cito dos obras de Ilíade. Una es Lo sagrado y lo profano. El valor de esta obra diría que, aparte de las hierofanías, cómo es que se hace el contacto del ser humano con lo sagrado en los distintos niveles de acercamiento y de profundidad, ¿no? Diría, la primera operación de lo sagrado evidentemente son las hierofanías. Están vinculadas a lugares como el Horeb o el Sinaí, elementos naturales como los rayos o las fuentes, a los pueblos, a las personas privilegiadas como Moisés y como otras, como Mahoma, ¿no? Luego, lo sagrado se hace presente de una manera intelectual a través de los mitos. Los mitos me hablan de la conducta de lo sagrado y son mitos de origen como mitos de creación, mitos de renovación como el diluvio, mitos de escatológicos como el fin del mundo o el nuevo milenio, el nuevo conocimiento precisamente como el diluvio, mitos fundantes de los pueblos como los aztecas y mitos de la memoria y del olvido. También me acercan a los sagrados los ritos, esos son muy importantes, ¿no? En el cristianismo los sacramentos. Pero en otro tipo de ritos estarían los ritos contra la enfermedad, contra los incendios, la sequía, la inundación, los volcanes. Ahí entra otro tipo de expresión de lo sacro que sería la magia. Hay ritos de tránsito, el nacimiento, el bautismo, el nacimiento fue ritualizado de muchas maneras. Los ritos de iniciación en nuestra sociedad todavía están los 15 años. El matrimonio y la muerte, pues toda muerte es con un ritual, ¿no? Una muerte sin ritual realmente es una muerte pobre, desafortunada, ¿no? Y hay los mitos cíclicos, el año nuevo siempre celebrado y los mitos estacionales, la llegada del otoño, la llegada de la primavera, ¿no? Otra obra importante, muy importante de Mircea Eliade es la historia de las creencias y las ideas religiosas, ¿no? Esta es una obra monumental, 4 tomos de una gran densidad, de gran información, de grandes reflexiones, ¿no? Describe la evolución de las religiones principales del mundo antiguo, Mesopotamia, el antiguo Egipto y hititas, cananeos, indoeuropeos, la India, Grecia. Y la evolución también de religiones contemporáneas como el judaísmo, el cristianismo, el islamismo, el budismo, el shintoísmo, ¿no? Son instituciones que quisiéramos permanentes, pero son históricas. Y lo permanente y lo cambiante se van conjugando, ¿no? Es interesante, pues, que las religiones, que serían, digamos, como estructuras de paz,
viven en el conflicto. La historia de las religiones, desde donde nos situemos, está acompañado de conflictos institucionales de un grupo contra otro grupo y doctrinales, la ortodoxia contra las herejías, ¿no? Y desde que nos situemos, nos encontramos en conflictos de los grupos religiosos con los grupos de poder, por el control de la inteligencia, por el control de la riqueza, por el control de la gente. Toda la historia, pues, del cristianismo, digamos, ha sido de alguna forma lucha entre ortodoxia y el ir desmontando las herejías que van apareciendo, ¿no? Bueno, pero esto es de todas las religiones. De los grupos cristianos de la Reforma estuvieron como en conflicto. Ahora, un conflicto importante que aparece, pues, entre la iglesia, las iglesias y el mundo es el proceso de secularización. Ahí realmente el conflicto entre lo religioso y lo no religioso, entre lo sagrado y lo no sagrado. Este conflicto empieza con el Renacimiento. El avance de la ciencia lleva, digamos, a un tipo de maduración de las ciencias empíricas y por lo tanto del método. Un momento de maduración es Galileo. Antes había sido Copérnico, pues, ¿no? Y ante un conocimiento muy mítico y muy impreciso, llegar a conclusiones matematizadas, precisas y exactas, le da, digamos, un nuevo estatus a la razón, pero es a la razón empírica, a la razón fundamentada en el método. Doctor, Sí, nos adelante. quedan 5 minutos. Me quedan 5 minutos. Bueno, me salto. Diría que llegamos hasta la secularización contemporánea, que tenía como dos vertientes. El ateísmo como una percepción positiva personal y luego la secularización del mundo contemporáneo, ¿no? Rápidamente el ateísmo. Prescindir de la fe no es una posición de capricho negativa, sino que es asumir la responsabilidad de la propia existencia y del mundo. Ahí lo dejo, ¿no? En la vertiente personal, la secularización se expresa por la negación de la fe, por el agnosticismo o por el ateísmo. Pero desde el punto de vista estadístico, la distribución del ateísmo en el mundo contemporáneo es muy desigual. Escupo estadísticas. Ateos o no religiosos, Japón 61%, China 59%, Israel 50%, República Checa 59%, Francia 33%, Rusia 30%. Población que se declara ateo o sin religión. Reino Unido 39%, Nueva Zelanda 34%, Suecia 34%. Y en América Latina no las cantamos mal. Uruguay 23%, Costa Rica 11%, El Salvador 10%, Guatemala 18%, o no creyentes o sin religión. Aquí el gran contraste es con África. En África, pues la gente que se declara atea no llega al 1%. Y según cálculos estadísticos más o menos válidos, en la población mundial, la población atea es 2.5% y es como de 200 millones.
Bien, diría que la secularización cultural finalmente es la secularización y la divinación de ciertos elementos. Se ha divinizado el Estado y esta tarea de lo sagrado de darnos seguridad le tocó al Estado. El Estado es responsable de la seguridad, del bienestar, de la solvencia económica, de la salud, de la educación, de la vivienda, del medio ambiente y de los servicios, ¿no? Tiene la obligación de hacernos seguros y felices con todas las instituciones que lo ayudan, ¿no? Termino ya en un minuto con la conclusión de Mircea Eliade, ¿no? Dice, reflexionando sobre lo que le enseñaron sus eruditas y profundas investigaciones, llegó a una conclusión. Lo sagrado no es una etapa pasada de la vida humana, sino que pertenece a la propia estructura de la conciencia. Lo sagrado no se puede erradicar por completo, pues subyace en toda pretensión de encontrar sentido de la existencia. Lo sagrado es una configuración propia de la conciencia humana. Lo sagrado es persistente. Y aunque se trate de borrar, ahí queda. Bien. Bueno, pues se me acabó el tiempo y se me acabó el discurso. Ahí quedamos. Muchísimas gracias, doctor Guillermo González, por su participación. También, pues, personalmente me da mucho gusto verlo y verlo bien. Hace tiempo que no podemos coincidir. A lo mejor ya no se acuerda de mí, ¿no? Yo era un chiquillo de licenciatura hace unos años cuando nos conocimos, pero es un gusto Todo verlo y cambia, todo verlo bien. evoluciona, para bien o para Sí. mal, pero evoluciona, ¿no? Sí, sí, sí. Pues muchas gracias, doctor Guillermo González. Y bueno, desafortunadamente, pues la agenda del Congreso es un tanto apretada, entonces no vamos a poder tener oportunidad, pues, de intervenciones de la gente que nos siguió en Facebook, pero quiero antes de que otra cosa, pues agradecerle a nuestros cuatro invitados, el doctor Said Martínez, el doctor Alfredo Vargas, el doctor el maestro B. de Sujarán, y el doctor Guillermo González por brindarnos su tiempo y ayudarnos a cerrar esta jornada con broche de oro. De verdad, muchísimas gracias. Solamente pues quisiera recordar que pues aquí termina este primer bloque de filosofía de la religión, pero el eje temático continúa el día de pasado mañana justamente con el bloque que organiza la doctora Julieta Lizaola y el doctor Ernesto Gallardo. Entonces, solamente invitarlos a seguir estas mesas temáticas que vienen ya al final, ¿no? Y bueno, antes de despedirnos, me gustaría darle la palabra al doctor Francisco Piñón, quien ha sido el organizador de este eje. Así que adelante, doctor, si gusta decir algo. Bien, pues un abrazo y una gran felicitación y obviamente una gran felicidad de tener aquí excelentes amigos, así con esa amistad padrísima. Y creo yo que los vamos a seguir invitando tanto para la UNAM como para la Metropolitana, a través también de nuestro propio círculo Antonio Gramsci. Yo creo que Gómez Cafarena hubiera sido muy buen amigo de Antonio Gramsci, así como lo fue del padre Sturzo, ¿no? Yo creo, condivido cantidad de cosas y tengo muchísimas preguntas que hacerles para poder seguir reflexionando esta gran temática. Por ahí, muy pronto, nos encontraremos, seguro. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Piñón, y suscribo mucho las felicitaciones, de verdad, a nuestros cuatro ponentes. Muchas gracias y esperamos poder encontrarnos pronto. Mientras tanto, pues no me queda sino agradecerle a nuestro público en Facebook, a todos los ponentes que estuvieron participando en este primer segmento, invitarlos a seguir las conferencias que aún restan en el Congreso Internacional de Filosofía y sobre todo agradecer a la Asociación Filosófica de México y a nuestras compañeras que nos estuvieron aquí ayudando, ¿no? Fueron un apoyo imprescindible y esto no se podría realizar sin ustedes, ¿no? Julieta, Regina, si mal no recuerdo sus nombres, de verdad muchas gracias, se les merece también reconocimiento, ¿no? Entonces, pues bueno, esto es todo por nuestra parte, muchísimas gracias y esperamos encontrarnos en futuros eventos. Hasta luego y que pasen muy bonita tarde.